Buenas noches, que Dios le bendiga. Para nosotros es una gran bendición podernos dirigir a ustedes por este medio. Y bueno, estamos orando, estamos creyéndole a Dios que pronto pues les podremos ver, pero entre tanto eso sucede, queremos llegar a sus hogares y ser de bendición para sus vidas a través de la palabra. Así que vamos a dar inicio en esta noche y compartir con ustedes lo que hemos preparado. La, la Biblia dice que usted y yo somos embajadores de Dios. Eso significa que usted y yo representamos el reino de Dios que está en los cielos, lo representamos acá en la tierra. Y debemos de ser dignos representantes. Recuerdo en nuestro país hace no poco tiempo se dio una situación de un embajador que estaba en un país y pues fue parte ahí de unos gastos de dinero y algunas situaciones ahí particulares que hicieron que inmediatamente pues le enviaran una notita para que estuviera de regreso en nuestro país. ¿Por qué? Porque su comportamiento estaba dando de qué hablar, afectando la imagen de nuestro país a nivel mundial. Entonces, usted y yo somos embajadores del reino de Dios, por lo tanto, debemos preocuparnos de ser dignos embajadores de ese reino. Hay gente que marca la diferencia. Algunas personas marcan la diferencia y algunas personas que van más allá. Hay algunas personas que caminan la milla extra. Hay algunas personas que se destacan y usted lo ve a nivel de deportes, usted lo ve a nivel de vocacional, a nivel de estudio, usted lo ve en las familias. En una familia con algunos miembros usted puede ver algunos que se destacan, algunos que marcan la diferencia. También vemos familias en medio de las familias que marcan la diferencia. Entonces usted y yo como personas y también como familias tenemos un gran compromiso de nuestra representatividad como hijos del reino, como hijos de Dios y nuestro comportamiento, cómo es nuestra familia comparada con el resto de las familias. ¿Es nuestra familia una familia que se destaque? Y con esto no le digo que carente de problemas, discusiones, situaciones a veces un poco incómodas, confrontaciones, llamadas de atención, todo eso nos incomoda, pero qué bonito cuando una familia se destaca, cuando puede concluir una situación incómoda con una conversación, con un diálogo, donde no son gritos de aquí para allá o alguien que habla y el resto no puede hablar. Bueno, en fin, ¿cómo nos destacamos? ¿Hacemos nosotros la diferencia? La palabra de Dios habla en el libro de Daniel, en el capítulo 1 y verso 8, de unos muchachos que de verdad caminaron la milla extra, propusieron una solución ante una realidad y marcaron la diferencia. Dice 1.8 de Daniel, y Daniel propuso, y le subrayo esa parte, propuso, porque yo creo que muchas veces nosotros tenemos que proponernos. Estamos viviendo situaciones críticas a nivel mundial y la diferencia la marcamos con una decisión. Por eso es necesario proponer en el corazón, marcar una diferencia. Daniel propuso en su corazón. ¿Y qué fue lo que propuso? Bueno, propuso no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él era conocedor, sabía a qué tenía derecho, qué decía la ley a su favor, y sobre ese fundamento él estableció
la libertad que él tenía de adorar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y marcar una diferencia en un lugar distante, en un lugar lejano. A veces los seres humanos, los hijos lejos de su casa y lejos de la vigilancia de sus papás, a veces tienden a comportarse diferente. Los creyentes, cuando ya no se congregan, cuando ya no están en la iglesia, a veces suelen cambiar su lenguaje, su comportamiento, su manera de actuar, su pensamiento. Parece que en la iglesia piensan una cosa, pero fuera de la iglesia a veces piensan otra. Entonces, este es un asunto de decisiones. Y Daniel propuso en su corazón. Y esto nos lleva a algo que se llama relativismo moral. Tal vez usted ha escuchado la frase, tal vez en algún momento la ha podido oír. Si no, le comento un poquito acerca de lo que es relativismo moral. Y usted dirá, bueno, pero estamos hablando de la Biblia, ¿qué tiene que ver este término moderno? Bueno, no es tan moderno. El relativismo moral es una corriente que niega la existencia de una verdad o una moral absoluta. Una corriente que dice no hay verdades absolutas, sino hay una moral absoluta. Afirma que todo depende de las circunstancias, afirma que todo depende del lente con el que se ve, afirma que todo depende de la situación cultural donde se encuentra. Entonces, podría ser que algunas cosas se pueden hacer y otras no se pueden hacer, pero dependiendo en el país donde esté, dependiendo de la familia donde esté, el grupo donde esté, eso se llama relativismo moral. Otra manera de decirlo, podríamos pensar, bueno, es la insensibilidad para distinguir el pecado. La insensibilidad para distinguir el pecado. Y para eso utilizo un pasaje que está en el libro de Romanos en el capítulo 1 y verso 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, y aquí le estoy hablando de creyentes, no de no creyentes, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿En qué se envanecieron? En sus razonamientos, en lo que yo pienso, en lo que yo interpreto, en lo que a mí me parece. Probablemente algo que me convenga más que lo que la palabra de Dios quiere decir. Y entonces dice que como resultado su necio corazón fue entenebrecido. O sea, perdieron la capacidad de entender a Dios. Perdieron la capacidad de comprender sus principios y sus valores. Perdieron la capacidad de temer a Dios. Porque el temor de Dios es la conciencia reverente de Dios. O sea, que yo sé que Dios está en todo lugar. Tal vez no me ve mamá, pero Dios me está viendo. Tal vez no me ve mi cónyuge, mi esposa, pero Dios sí me está viendo. Tal vez no me están viendo mis hijos, pero Dios me está viendo. El hijo podría decir, bueno, es que aquí no está papá y no está mamá y aquí puedo comportarme y decir cosas para ser popular, para que el grupo me acepte, para que mis compañeros me acepten, pero podría ser que tenga temor a Dios y diga, bueno, papá no está, pero Dios sí está. Y yo decidí ser de una manera y lo voy a mantener, porque mi principio es agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Relativismo moral tiene síntomas. Y usted diría, bueno, ¿cuáles síntomas tiene el relativismo moral? Bueno, no nos escandalizamos por el pecado. El síntoma más llamativo del relativismo moral es cuando ya no nos escandalizamos por el pecado que nos rodea. Y esto es sumamente triste. Me ha tocado escuchar a hombres, incluso pues no necesariamente hombres ancianos cristianos evangélicos. Me
me ha tocado escuchar a hombres ancianos católicos con un testimonio intachable, con un comportamiento moral al que no se le puede dar ninguna queja, referirse a temas de nuestra actualidad y decir, eso es normal, ya eso uno tiene que acostumbrarse. Y es doloroso cuando ya al creyente no le escandaliza el pecado que le rodea, ya se le vuelve natural. Cuando nosotros permanecemos indiferentes a la corriente del mundo, a la corriente del pecado, cuando ya, como decían nuestros abuelos, lo mismo me da Juana que Chana, entonces no nos importa y sentimos que no nos afecta. Y luego con el tiempo nos damos cuenta que sí nos afecta. A veces, por ejemplo, cuando elegimos a las personas que van a gobernar nuestros países, yo he escuchado, bueno, eso a mí no me afecta, que crean tal cosa, que no crean esto, no me afecta. Bueno, con el tiempo luego nos dice, sí nos afecta. Y entonces muchas veces tenemos los gobernantes que nos merecemos por permanecer indiferentes a la palabra de Dios. Y tenemos dirigiendo a personas que no tienen corazón ni amor por el prójimo, aunque tal vez en algún momento tuvieron que hacer promesas a los ricos y también lucharon por el voto de los pobres con la promesa de defender a los unos de los otros. Y lástima que en este momento no recuerdo quién dijo la frase, pero es una frase robada, alguien la dijo. También cuando usted y yo olvidamos los valores fundamentales del reino, ese es un síntoma de que el relativismo moral llegó a nuestra vida. ¿Cuáles son esos valores fundamentales del reino? Pues la santidad. La santidad no ha pasado de moda. Hace algunos años quizás era uno de los puntos fuertes a nivel de las iglesias, pero déjeme decirle que la santidad no ha pasado de moda. La pureza, el permanecer íntegros y puros en nuestra vida, en nuestro comportamiento como esposos, como pareja, los matrimonios, el noviazgo, no ha pasado de moda. La pureza Dios la estableció para siempre. No es que ahora que estamos viviendo épocas nuevas de ciertas libertades o más bien libertinaje, podemos hacer tales o cuales cosas como lo hace el resto del mundo. No, la pureza no ha pasado de moda. El amor. Ahora vemos personas que consideran que el amor es condicional, siendo el amor incondicional según la palabra de Dios y el amor que Dios nos ha dado. La verdad, la humildad, el respeto, el servicio. Ya mucha gente cuando nos referimos a estos temas inmediatamente levantan sus antenitas y dicen peligro, peligro, estamos ante un legalista. Estamos en una iglesia legalista, estamos en un grupo legalista porque no se permite esto o aquello o se critica esto o aquello. No, tenemos que criticar lo que la palabra de Dios critica y tenemos que anunciar lo que la palabra de Dios determina. Eso sí, parejo, porque si solamente anunciamos unas verdades, entonces nuestro discurso va a estar incompleto. La palabra de Dios dice que usted y yo no podemos permanecer indiferentes a su palabra, a los estatutos que Dios estableció. Y finalmente podríamos resumir el síntoma del relativismo moral como la ausencia del temor de Dios. Hace algunos minutos lo di el detalle. El temor de Dios es la conciencia reverente de Dios. O sea, dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, la conciencia de Dios. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Pues teme a Dios. Cada uno de tus actos, cada una de tus acciones, que teman a Dios. Seguimos hablando de este relativismo moral. Y uno de los padres de la iglesia, en los primeros siglos de la iglesia, Cipriano, qué nombre más particular, ¿verdad?
Bueno, quizás si él pudiera escuchar los nombres del futuro, diría que qué nombres más particulares los nuestros. Pero bueno, Cipriano, creo que no se le va a olvidar, dijo: los pecados de los cristianos han debilitado el poder de la iglesia. Y esto fue en los primeros siglos de la iglesia. ¿Cómo cree que está en este momento la iglesia? ¿Cómo cree usted que está el poder de la iglesia? ¿Cómo cree usted que está la influencia de la iglesia? Creo que ya tiene la respuesta. Resultado de los pecados, no del mundo, los pecados del cristiano, los pecados internos. Hoy estamos lavando la ropa de la casa. Los pecados de la iglesia son su mayor debilidad. Imaginemos una mesa. Bueno, no se la imagine, ahí se la puse. Voy a colocarme de este lado para que usted pueda ver bien esa mesa. Mesa tradicional, 4 patitas. Quítale una patita a esa mesa. Pero no, póngale algo a la mesa. Imagine, sírvale la cena, ponga ahí un pastel o algo delicioso y quítale una pata a la mesa. Imagínese el final de esta imagen. Bueno, vamos a hablar de 4 principios. Y el primero es la integridad. Imagínense que quitamos la patita de la integridad a esa hermosa mesa, linda, detallada y bien servida. Los que han estado en nuestra iglesia y han sido parte de alguna de los seminarios saben cómo la pastora se pule detallando las mesas, manteles y todo eso. Póngale toda esa decoración que la pastora normalmente le pone, con adornos y un cuaderno y su lapicerito personalizado, y imagínese que le sirvieron ahí una deliciosa cena y quítele la patita de la integridad. ¿Qué sucede? Claro, un desastre. Pero no solo quitémosle la patita de la integridad. Pensemos en lo que se piensa. Pensemos en lo que se cree. Pensemos en lo que se dice. Y pensemos en lo que se hace. Cuando no hay integridad, no funciona la mesa. Nosotros tenemos que tener una vivencia real. Y tanto lo que vivimos, lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos, tiene que vivirse en integridad. Los hijos miran lo que hablamos, pero miran lo que hacemos. Los hijos miran lo que creemos y miran lo que pensamos. Y cuando esto no funciona, hay todo un shock en la mente de ellos. Y dejan de creer en Dios. Y dejan de creer en la fe. Y dejan de creer en la familia. Por eso hoy en día muchos dicen, ¿para qué casarse? Porque el testimonio y la vivencia que tuvieron del matrimonio les dejó una clara enseñanza. ¿Por qué? Porque no había integridad. Ciertamente vivimos procesos de relativismo moral y hay algunos ejemplos. Por ejemplo, la falta de firmeza de nuestras promesas. Si usted es de los que promete y pronto olvida, definitivamente el relativismo moral llegó a tu vida. ¿Por qué? Porque en el mundo es así. ¿Recuerdas aquella época de nuestros abuelos donde no era necesario un documento firmado por un abogado y autenticado para cumplir una promesa? Nuestros abuelos decían, me arranco un pelo de mi bigote y esa es la prueba de que voy a cumplir. Mi apellido está en juego, mi nombre está en juego. Ahora los creyentes tenemos falta de firmeza en nuestras promesas. Sí, me voy a involucrar, voy a ser parte, voy a servir,
¿Cuánto le dura? Sí, Señor, voy a empezar a leer la palabra, voy a empezar a orar, voy a empezar a asistir a las reuniones, voy a empezar a ver todos los videos que sube el pastor al canal, voy a escuchar los audios que pasan en las meditaciones. Las mujeres tienen su tiempo de meditaciones los días martes. A veces vemos que algunas no, ni tan siquiera escuchan los audios. Pero empezaron bien. Empezamos el canal también con muchas visitas y hemos visto que cómo decrece. ¿Por qué? Porque nuestras promesas son mediocres. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad se volvió como el mundo, relativa. Y el relativismo moral llegó y tocó nuestras vidas. Y si tenemos falta de firmeza en nuestras promesas, tenemos una señal clara de que hay relativismo moral infectando nuestras vidas. También la falta de interés por conocer el plan de Dios. Otro síntoma de del relativismo moral en nuestras vidas. No hay interés. Hay otras cosas más interesantes, hay una buena película, hay una buena serie, no sé en qué gastas tu tiempo, pero no te interesa conocer acerca del plan de Dios y sobre todo de tu lugar en ese plan. Claro, es que esto implica compromiso y a ninguno de nosotros que nos haya influenciado el relativismo moral nos interesa el compromiso. No, para nada. Mejor así de larguito, mejor si hay algún lugar donde yo pueda asistir o algo así sin compromiso, sin complicarme la vida. Porque no quiero comprometerme, es que si un día quiero irme de paseo, es que si un día tengo una actividad y si un día tengo esto y lo otro, si un día me siento cansado, si un día tengo pereza. No nos interesa conocer el plan de Dios y mucho menos cuál es nuestra función, cuál es nuestro lugar en ese plan. Eso se llama relativismo moral. Qué triste, ¿verdad? Veamos 4 valores del reino de Dios a este estilo de vida. Vimos cómo le quitábamos 4 patitas a la mesa, ahora pongámosle 4 patitas a la mesa y arreglemos todo esto. Primer valor, el amor ágape. Bueno, el mundo tiene su contraparte. El mundo tiene los celos, el rencor, la envidia. Mientras Dios propone amor que lo entrega todo sin esperar nada a cambio, el mundo y el relativismo moral proponen los celos, el rencor, la envidia. Vemos a muchas mujeres y a muchos hombres reaccionando como sus héroes de las novelas, haciendo lo que hacen sus heroínas de las novelas, sus héroes de las novelas, porque ahora ya hasta los hombres ven novelas. Como decía una vieja frase de nuestro país, ¿cuándo en Ojancha? Pues ya resulta que ahora hasta los hombres ven novelas. Esperemos que no los creyentes, pero como ahora todo es relativo. Otro principio, otro valor del reino en contra del relativismo moral, la verdad. La verdad es sinónimo de integridad. Ahora, el mundo también tiene su contraparte, que sería el engaño y la mentira. Una mentirita blanca, es por una situación de trabajo, es porque el jefe me dijo. Recuerdo en una ocasión alguien que nos hablaba en la iglesia, muy al inicio de nuestro ministerio, y nos dijo, es que el jefe a veces dice que mintamos. Le marque la diferencia. Dígale al jefe, vea, jefe, yo no puedo mentir. Deme otra alternativa, pero no la mentira. Porque yo no miento. Y lo hizo, y luego me comentaba cómo el jefe se sonrojó. Y luego esa persona se volvió la persona de confianza en aquella compañía. Claro, marcó la diferencia.
este hombre, esta mujer, no mienten. ¿Por qué? Porque no tiene los valores relativos del mundo. Tiene los valores del reino. Amor, verdad, respeto. El respeto es sinónimo de obediencia, de entender cuál es su lugar, de entender cuál es el lugar de otros y por lo tanto comportarse de manera respetuosa, porque entiende su lugar en el reino, su lugar en la tierra y también entiende el reino espiritual y cómo se debe obedecer. Por supuesto que el mundo y el relativismo moral tienen su contraparte. En lugar de respeto, ahora se motiva a la rebeldía, se motiva a la desobediencia. Algunos de nosotros tuvimos la bendición de ser criados en una época muy diferente, donde honrábamos a nuestros maestros, donde los respetábamos, donde los admirábamos, y jamás llegamos con una queja de que el maestro nos regañó a nuestras casas, porque la frase iba a ser, bueno, si lo regañó, si le llamó la atención, será por algo, y que ojalá no me llamen para darme quejas de usted. Los que vivimos esa época, fue marcada en nuestra vida una diferencia. Hace algún tiempo mirábamos a algunas personas que golpearon a un inspector de tránsito, que lo arrastraron al inspector guindando de la tapa del vehículo. ¿Quién? Bueno, pues alguien al que no se le enseñó a respetar a sus autoridades. Alguien que se le enseñó a que infringir era parte de ser astuto. Y era más genial infringir, brincarse la fila, omitir las direcciones y las correcciones que nos hacen y hacer lo que le da o le venga en gana. Bueno, el mundo establece relativismo moral, pero Dios establece respeto y obediencia. Principios de bendición. Finalmente, para estos 4 valores del reino, hablemos de la santidad. La santidad es sinónimo de ser intachable, que no tengan nada que decir. Pero bueno, por supuesto que el relativismo moral tiene su contraparte. ¿Y cuál es esa contraparte? Que justificamos nuestras acciones, malas acciones, a toda costa. Encontramos una razón, una justificación. Es que cuando yo era pequeño me crié con tal o cual necesidad, es que yo viví cosas muy tristes en mi infancia, es que yo vengo de una familia que sufrió mucho y por eso soy así. Y por eso maltrato y por eso soy hiriente y por eso soy grosero. Y me enseñaron a ocultar mis groserías diciendo que es que siempre hablo la verdad y que soy muy sincero, y me volví grosero, me volví ingrato y justifico mis malas acciones, justifico mi falta de madurez, justifico mi falta de compromiso. Es que no pude, no lo logré. En nuestra época de educación, cuando fallábamos con una tarea, cuando fallábamos con un trabajo, era nuestra responsabilidad y había un sentido de responsabilidad. Hoy no hay ningún problema porque papá ve a ver cómo me arregla la tarea, papá ve a ver cómo me soluciona, mamá sale corriendo para ver cómo me ayuda. ¿Cuántas veces justificamos nuestras acciones? Pero la palabra de Dios dice santidad. No se vale. No estamos marcando una diferencia para el mundo. Qué triste es el relativismo moral. Segunda de Corintios capítulo 3, versos del 2 al 3, dice así: nuestras cartas sois vosotros. Ustedes, Pablo se está refiriendo a los creyentes.
escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Quiénes las conocen y quiénes las leen? Todos los hombres. Todos ven nuestra vida. Todos ven nuestras acciones. Continuamos leyendo. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. ¿Somos carta de quién? De Cristo. Expedida o emitida por nosotros. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra. Recuerda aquellos mandamientos escritos en tablas de piedra. Dice, sino en tablas de carne del corazón. Qué gran reto tenemos usted y yo para no vivir nuestra vida como el mundo la vive, para marcar una diferencia, para no vivir una vida sin valores o con los valores del mundo, porque resulta que todo es relativo. Perdone que le diga, pero el relativismo no cabe en la palabra de Dios. El relativismo no cabe en la vida de un creyente. Atrévase a marcar la diferencia. Atrévase a hacer la diferencia. Que Dios bendiga su vida y que Dios bendiga su familia en esta noche.